Cheers fue una de las comedias más populares de todos los tiempos, y durante más de una década hizo reír al público con su humor mordaz y sus personajes inolvidables. Pero, aunque en la pantalla todo parecía ir sobre ruedas, entre bastidores la historia era bien distinta. Debajo de la pulida comedia había un plató lleno de intensas tensiones, rencillas y escandalosas luchas de poder que perduraron durante años. Pero Kelsey Grammer por fin se ha sincerado sobre la serie, y lo que ha revelado ha suscitado uno de los secretos más comentados de la historia de las comedias de situación. ¿Qué entrañable estrella convirtió el plató de Cheers en cualquier cosa menos amistoso? No es quien esperabas, y la respuesta podría cambiar todo lo que creías saber sobre la serie. El nacimiento de Cheers. En septiembre de 1982, la NBC estrenó una nueva comedia que no se parecía a nada en la televisión. Se llamaba Cheers, y toda su idea giraba en torno a un bar de barrio de Boston. ¿Dónde va? Como decía la famosa canción principal, todo el mundo sabe tu nombre. El escenario era bastante sencillo. Era un acogedor pub con paneles de madera, lleno de clientes habituales y de una mezcla incesantemente rotativa de clientes poco habituales. Pero lo que realmente hacía especial a Cheers eran sus personajes. El corazón de la serie era Sam Malone, un encantador exlanzador de béisbol reconvertido en camarero interpretado por Ted Danson. Sam era seguro de sí mismo, guapo y normalmente más interesado en el romance que en la responsabilidad. Frente a él estaba Diane Chambers, interpretada por la icónica Shelley Long. Diane era intelectual, idealista, y tenía un aire de superioridad que chocaba directamente con la personalidad relajada de Sam. Su relación de amor y odio se convirtió rápidamente en la columna vertebral de las primeras temporadas de la serie. Sus divertidas conversaciones y sentimientos reales hicieron de la serie algo más que una típica comedia de situación. Rhea Perlman aportó garra y sarcasmo al espectáculo en el papel de Carla Tortelli, la juguetona camarera con un sinfín de chiquilladas e insultos. Nicolas Colasanto interpretó al entrenador Ernie Pantuso, el leal y un poco torpe camarero de Sam, que aportaba una energía amable y adorable al reparto. Luego estaban los dos clientes habituales más emblemáticos del bar. George Wendt, en el papel de Norm Peterson, un contable siempre en paro aficionado a la cerveza, y John Ratzenberger como Cliff Clavin, un empleado de correos cuyas inútiles trivialidades y torpe entrega le convirtieron en el blanco de innumerables bromas. Pero a pesar de su sólido reparto y su inteligente guión, Cheers tuvo un comienzo difícil. En su primera temporada, ocupó el puesto 77 de 100 programas en los índices de audiencia de Nielsen. La mayoría de las cadenas la habrían cancelado inmediatamente, pero la NBC tomó la arriesgada decisión de mantenerla con vida, apostando por su calidad y dándole la oportunidad de encontrar su público. Con el tiempo, gracias al boca a boca, a los elogios de la crítica y a algunos cambios de horario, la serie fue ganando adeptos. Los espectadores se enamoraron de la familiaridad del bar, la química entre los personajes y los ingeniosos diálogos que la diferenciaban de las comedias normales de la época. A mediados de los 80, Cheers se había convertido en una potencia televisiva. Sus índices de audiencia no dejaban de subir, y pronto se convirtió en uno de los mayores éxitos de la NBC. También se convirtió en una de las grandes protagonistas de la temporada de premios. Durante sus 11 temporadas, Cheers fue nominada a 117 premios Emmy y ganó 28, entre ellos el de Mejor Serie de Comedia en 4 ocasiones. Lo que empezó como una recién llegada poco valorada, se convirtió en una de las comedias más célebres e influyentes de la historia de la televisión. En 1984, durante la tercera temporada de la serie, los guionistas introdujeron un nuevo personaje que cambiaría inesperadamente toda la dinámica de la serie. Ese personaje era el Dr. Frasier Crane, interpretado por un entonces relativamente desconocido actor de teatro llamado Kelsey Grammer. Frasier fue traído como un dispositivo temporal de la trama. En aquel momento, la relación entre Diane y Sam estaba en otra de sus muchas rupturas, y los guionistas necesitaban a alguien nuevo para agitar la olla. Frasier era un psiquiatra educado en Harvard, que hablaba con frases largas y elaboradas. Tenía un profundo amor por la ópera y la psicología, y creía que era el hombre más inteligente en cualquier habitación.
fue presentado como el nuevo interés amoroso de Diane, alguien más afín a sus refinados gustos e intereses culturales. Al principio, el personaje no iba a durar más allá de unos pocos episodios, y no había planes a largo plazo para la participación de Kelsey Grammer en la serie más allá de eso. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Desde el momento en que Grammer apareció en pantalla, destacó, no de forma llamativa, sino con una inusual mezcla de humor seco, arrogancia incómoda y vulnerabilidad inesperada. El público respondió rápidamente a su personaje, aunque al principio no le cayera del todo bien. Era pomposo, excesivamente analítico y a veces frustrantemente orgulloso, pero también era único, divertido y muy memorable. Los productores se dieron cuenta del potencial cómico que tenía Frasier, sobre todo cuando lo colocaban junto a personajes como Sam y Carla, que no tenían miedo de burlarse de cómo actuaba, como si fuera mejor que los demás. Y esto dio lugar a algunas de las escenas más divertidas y citables de la serie. Con el tiempo, Frasier pasó de ser un personaje de fondo a una figura central en Cheers. Sus historias se desarrollaron más, sus interacciones con el resto del bar se enriquecieron y el público empezó a comprender sus ansiedades, sus inseguridades y su desesperada necesidad de ser respetado. Ya no era solo el novio de Diane. Se había convertido en un miembro de pleno derecho de la familia Cheers. La actuación de Kelsey Grammer desempeñó un papel fundamental en esa transformación. Le dio a Frasier una profundidad que no era típica de los personajes de las comedias de los 80. Bajo las capas de sarcasmo y esnobismo, se escondía un hombre que intentaba por todos los medios conectar con los demás, ser querido y sentirse como en casa en un lugar que le recordaba constantemente lo fuera de lugar que estaba. A pesar de lo impresionante que era el personaje de Grammer entre bastidores, hubo sentimientos encontrados sobre la ampliación del reparto, y algunos actores se mostraron preocupados por si sus personajes quedaban relegados a un segundo plano. Kelsey Grammer tomó un personaje pensado para unos pocos episodios y lo convirtió en un icono de la televisión. Es difícil imaginar Cheers sin Frasier Crane. Sin embargo, al principio, casi nadie lo vio venir. Pero mientras que las risas en la pantalla se sentían sin esfuerzo y el bar siempre parecía un lugar de calidez y amistad, las cosas entre bastidores no siempre fueron tan sencillas. La fama, las tensiones creativas y el choque de personalidades empezaban a gestarse bajo la superficie. A medida que aumentaban los focos, también lo hacía la presión. Y lo que muchos espectadores no vieron fue la tormenta que se estaba formando fuera del plató de Cheers, los retos que acechaban al reparto. A primera vista, Cheers parecía un trabajo de ensueño. El reparto tenía una química increíble. Los guiones eran inteligentes y divertidos, y millones de fans sintonizaban cada semana para sentirse parte de la familia del bar de Boston. Pero entre bastidores, las cosas no eran tan alegres. A medida que aumentaba la popularidad de la serie, la presión sobre sus estrellas iba en aumento. Las largas jornadas de rodaje, el escrutinio público y el desgaste emocional de la fama repentina pasaron factura. Mientras el elenco trabajaba duro para ofrecer un ritmo cómico perfecto en la pantalla, muchos luchaban en silencio cuando las cámaras no estaban rodando y nadie se enfrentó a más caos personal durante el apogeo de Cheers que Kelsey Grammer. Cuando Grammer se incorporó a la serie en 1984, ya arrastraba toda una vida de cicatrices emocionales. Pocos años antes, en 1975, había sufrido una tragedia de la que pocos podrían recuperarse por completo. Su hermana, Karen Grammer, perdió la vida trágicamente cuando solo tenía 18 años. Kelsey solo tenía 20 años en aquel momento y, al principio de su carrera como actor, tuvo que enfrentarse a una pérdida devastadora y profundamente traumática. La pérdida le cambió para siempre, aunque rara vez habló de ello públicamente durante los años de Cheers. Amigos íntimos y colegas sabían que el dolor nunca le abandonaba, le atormentaba, y se convirtió en una de las grietas emocionales que con el tiempo se ensancharon hasta convertirse en algo mucho más oscuro. A medida que crecía la popularidad de su personaje, también lo hacían su sueldo y su estatus de celebridad. Pero detrás de sus pulidas interpretaciones, luchaba contra una dependencia cada vez mayor del alcohol y las sustancias ilícitas. Lo que empezó como un consumo ocasional de alcohol no tardó en intensificarse, y pronto su vida fuera de la pantalla se descontroló.
Más tarde, Grammer admitió que cuanto más éxito tenía, más alcohol y sustancias consumía para adormecerse. La presión por mantener su creciente fama, combinada con un dolor no resuelto, crearon una tormenta que no pudo eludir. Había noches en las que no se presentaba a los ensayos. Había mañanas que llegaba al plató todavía, recuperándose de la noche anterior. Aunque el equipo de producción de la serie se esforzaba por mantener las cosas en orden, sus allegados veían señales de alarma. Entonces, llegó 1990, un año que marcaría un punto de inflexión. Justo cuando Cheers se preparaba para otra gran temporada, Grammer fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y por posesión de una sustancia controlada. El incidente le costó 30 días de cárcel y no tardó en aparecer en los titulares. Los fans estaban conmocionados, y también muchos en la industria del entretenimiento. El incidente fue una gran llamada de atención, no solo para Grammer, sino para todo el equipo de Cheers. Pero en lugar de hacer un espectáculo público, los productores y el reparto del programa respondieron con un mensaje tranquilo pero claro. Apoyaban a Grammer como colega y amigo, pero esperaban un cambio. Al parecer, varios miembros del reparto se unieron a él en privado, ofreciéndole compasión sin permitirlo. Al mismo tiempo, hubo conversaciones firmes sobre profesionalidad y responsabilidad. El futuro de Grammer en el programa nunca se cuestionó públicamente, pero el mensaje era claro. Tenía que cuidarse y tomarse en serio el cambio de rumbo de su vida. En entrevistas posteriores, Grammer atribuyó al equipo de Cheers el mérito de haberle ayudado a volver a sentir los pies en la tierra, al menos durante un tiempo. Pero el camino hacia la recuperación aún tardaría muchos años, y los desafíos no terminaron con sus problemas legales. Mientras Kelsey Grammer luchaba contra sus demonios a puerta cerrada, otro gran golpe emocional golpeó de nuevo al reparto de Cheers. Esta vez fue uno que no pudieron mantener en privado. Nicholas Colasanto, que interpretaba al adorable y algo despistado entrenador, fue uno de los favoritos de los fans desde el primer día. Su cálida presencia, su humor amable y su bondad en la vida real le hicieron muy querido tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero lo que los fans no sabían era que Colasanto llevaba años luchando contra una enfermedad cardíaca. En la tercera temporada, su salud empeoró rápidamente. A pesar de su enfermedad, Colasanto siguió yendo a trabajar, decidido a estar ahí para la serie y sus compañeros de reparto. Pero a principios de 1985, justo antes de que comenzara la producción de un nuevo episodio, Nicholas Colasanto falleció a la edad de 61 años. El reparto y el equipo estaban desolados. Para muchos, había sido una figura paterna, especialmente para los miembros más jóvenes del reparto. Los productores decidieron no cambiar el papel del entrenador. Creían que nadie podía sustituir lo que Colasanto aportaba a la serie. En su lugar, escribieron su personaje de forma discreta y respetuosa, permitiendo que el bar sintiera su ausencia al igual que el reparto en la vida real. Más tarde, en esa misma temporada, se introdujo un nuevo personaje, Woody Boyd, interpretado por un actor entonces desconocido llamado Woody Harrelson. A diferencia del entrenador, Woody era joven, ingenuo y de un pequeño pueblo de Indiana. Su energía era diferente, pero funcionaba. Harrelson se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans, y su química con el resto del reparto ayudó a facilitar la transición. Sin embargo, para los que habían conocido personalmente a Colasanto, el plató nunca volvió a ser el mismo. En su honor, los productores conservaron una foto del guerrero apache Jerónimo, que Colasanto guardaba en su camerino para que le diera buena suerte en el plató principal de Cheers. Pero los retos no acabaron ahí. En 1987, la serie se enfrentó a otro gran cambio. Kirstie Alley se unió al reparto como Rebecca Howe, la nueva encargada del bar. Su carácter no era demasiado intelectual ni emocionalmente complicado. Era ambiciosa, consciente de su imagen y profundamente insegura, y esto proporcionó un nuevo tipo de humor para explorar en la serie. Sin embargo, aunque la llegada de Alley inyectó nueva energía a la serie, y los índices de audiencia se mantuvieron altos fuera del programa, sus creencias personales empezaron a suscitar curiosidad, especialmente su muy pública afiliación a la Iglesia de la Cienciología. En aquella época, la cienciología no era tan públicamente cuestionada como lo sería más tarde.
pero el apoyo abierto de Ali a la iglesia levantó ampollas. Algunos medios de comunicación empezaron a especular sobre cómo sus creencias podían estar influyendo en la serie o en sus relaciones laborales. Internamente, el equipo de Cheers mantuvo la profesionalidad, y la propia Ali nunca trasladó sus creencias al lugar de trabajo. Aún así, el tema se convirtió en una fuente silenciosa de atención mediática, sobre todo cuando Ali alcanzó mayor fama. Su vida personal también se convirtió en carne de tabloide, con relaciones de alto nivel y batallas públicas por el peso en los titulares. Al igual que Grammer, Ali se enfrentó a problemas personales durante su estancia en la serie, aunque los suyos se centraron menos en la adicción y más en el bienestar emocional y el intenso escrutinio de los medios de comunicación. Con el paso de las temporadas, el reparto de Cheers siguió ofreciendo una de las comedias más queridas de la historia de la televisión. Pero el éxito tenía un precio, y en algún momento el reparto no solo actuaba, sino que sobrevivía. El público vio risas, bromas ingeniosas y cálidas escenas de bar. Pero entre bastidores, cada uno de los miembros del reparto estaba recorriendo su propio camino, algunos llenos de dolor, otros de presión, y todos con el peso de formar parte de algo mucho más grande que cualquier papel individual. Y aunque el espectáculo nunca se rompió delante de la cámara, la verdadera historia de Cheers no era solo acerca de los personajes que vimos todos los jueves por la noche. Se trataba de un grupo de actores, cada uno llevando algo pesado, cada uno haciendo frente a su propia manera, y de alguna manera todavía se unen para crear magia semana tras semana. A pesar de todo, la serie siguió adelante. Pero no todas las tormentas fueron fáciles de capear, y no todas las conexiones del reparto fueron tan cálidas como parecían en la pantalla. Detrás de las risas y los vítores, había una tensión entre dos miembros del reparto que era tan real que amenazaba con destrozar la serie. El comportamiento de Shelley Long en el plató y su enfrentamiento con Kelsey Grammer. Shelley Long, que interpretaba a Diane Chambers en Cheers, fue una figura central en los primeros años de la serie. El personaje de Diane era inteligente, ingenioso y, a menudo, el motor de muchos de los momentos más divertidos de la serie. Pero detrás de las cámaras, Shelley Long se ganó la reputación de ser difícil de tratar. Y, por desgracia, muchas personas que trabajaron en la serie han tenido algo que decir sobre su comportamiento en el plató. A menudo se ha descrito a Shelley como controladora y muy exigente con el tratamiento de su personaje y los guiones de la serie. Tanto los guionistas como los coprotagonistas han afirmado que tenía la costumbre de cuestionar el guión con regularidad. No se limitaba a aceptar las líneas o escenas tal y como estaban escritas, sino que insistía en rehacer o reescribir las escenas con las que no estaba de acuerdo. No se trataba de algo puntual, sino de un comportamiento frecuente que a veces provocaba tensiones durante la producción. Ted Danson, que interpretó a Sam Malone, ha hablado abiertamente de estos retos. Aunque reconoció el talento de Shelley, también dijo que podía ser dura en el plató. Ted mencionó que las firmes opiniones de Shelley sobre el guión y su papel a veces provocaban desacuerdos. Sin embargo, respetaba su profesionalidad y su compromiso con la calidad del programa. Una vez dijo que a veces nos resultaba difícil estar juntos en la sala, pero cuando empezamos a trabajar, fue fantástico. Ken Levine, uno de los guionistas y productores de la serie, también compartió su experiencia trabajando con Shelley Long. Levine la describió como una profesional, pero admitió que era un reto. En ocasiones, explicó que el personaje de Diane le apasionaba y que quería asegurarse de que se representaba de la mejor manera posible. Esta pasión a veces significaba que presionaba mucho para que se hicieran cambios en los guiones o en la forma de representar las escenas. Por desgracia, este comportamiento no solo afectó a los guionistas. Esto creó un ambiente de trabajo a veces tenso para el reparto y el equipo. A menudo, tenían que lidiar con la presión de tener que hacer frente a las exigencias de Shelley mientras trataban de mantener la producción en marcha sin problemas. Y esto hizo el trabajo menos agradable. La forma en que Shelley Long abordó su papel en la serie afectó a muchas personas de su entorno. A los miembros del reparto les resultaba difícil trabajar con alguien que a menudo cuestionaba los guiones y quería cambiar escenas sobre la marcha. Esto añadía estrés y a veces creaba fricciones entre los miembros del reparto, especialmente durante los ajetreados calendarios de rodaje.
Su insistencia en controlar la dirección de su personaje a veces interfería con el flujo natural del espectáculo. Diane era un personaje principal y aparecía en muchas escenas. Sus interminables decisiones y exigencias repercutían negativamente en la producción del espectáculo. Lo que empeoraba las cosas era el hecho de que cuando los personajes de otros actores interactuaban con el de Diane, cualquier cambio realizado por Shelley afectaba a sus propias interpretaciones y argumentos. Y esto hizo que el trabajo fuera más agotador. Como era de esperar, una de las personas que más sintió este impacto fue Kelsey Grammer. Cuando Kelsey Grammer se unió a Cheers durante su tercera temporada como el Dr. Frasier Crane, su personaje fue originalmente destinado a ser una adición a corto plazo. Sin embargo, Frasier no tardó en hacerse popular, y su papel se convirtió rápidamente en una parte habitual de la serie. La mayoría de la gente no podía negar el hecho de que Shelley Long y Grammer tenían verdadera química en el plató, y por eso los fans se quedaron completamente sorprendidos cuando en sus memorias, Grammer reveló que Shelley Long no estaba contenta con la forma en que el personaje, Frasier, ganó importancia rápidamente. Según él, Shelley quería que el personaje de Frasier fuera eliminado de la serie. De hecho, Grammer afirmó que Long se sintió amenazada por la atención que estaba recibiendo su personaje y a ella le preocupaba que le restara protagonismo. Grammer incluso afirmó que Shelley presionó activamente a los productores para que eliminaran a su personaje debido a estas preocupaciones. También sugirió que los productores decidieron prolongar su papel para contrarrestar las quejas de Shelley. En otras palabras, Grammer creía que parte de la razón por la que su personaje permanecía en la serie era para fastidiar a Shelley y resistirse a sus exigencias. Sin embargo, Ken Levine, que estuvo estrechamente vinculado a Cheers durante toda su duración, decidió responder a las afirmaciones de Grammer y hacer algunas aclaraciones. Negó que Shelley Long intentara echar a Kelsey Grammer de la serie y explicó que la decisión de mantener a Frasier en la serie se basó enteramente en el talento de Grammer y en la respuesta positiva del público. Según él, Grammer aportó algo único a la serie con su interpretación de Frasier Crane, y su personaje añadió un nuevo tipo de humor e inteligencia a la mezcla del bar. Sin embargo, Levine admitió que Shelley Long podía ser una presencia difícil en el plató. Podía ser obstinada, podía darle muchas vueltas a las cosas, pero nunca era por rencor, era solo su exigente proceso. A veces, admito que era frustrante y agotador, pero Shelley tiene buen corazón. Señaló que ella tenía un carácter fuerte y se apasionaba por su papel, pero seguía siendo muy profesional. Levine rechazó la idea de que Long hiciera campaña activamente contra Grammer, o incluso tratara de socavar su papel en el programa. En cambio, subrayó que los productores tomaban todas las decisiones de casting basándose en lo que era mejor para la serie. Pero cuando Shelley Long tomó la decisión de abandonar la serie, tras 5 temporadas de éxito en Cheers, los fans y los expertos de la industria se quedaron atónitos. La serie ya era un éxito, que crecía en popularidad con unos índices de audiencia sólidos y elogios de la crítica, y era bastante inusual que una actriz principal abandonara una serie tan popular, especialmente cuando el futuro parecía brillante. Shelley acabó admitiendo que el principal motivo de su marcha fue centrarse en una carrera cinematográfica. Quería explorar nuevas oportunidades más allá de la televisión y aceptar papeles en el cine que le permitieran ampliar sus dotes interpretativas de formas diferentes. Este deseo de seguir una carrera cinematográfica era comprensible, pero dejó al reparto y a los productores ante el gran reto de continuar la serie sin uno de sus personajes centrales. La marcha de Shelley supuso el final de la historia de Diane Chambers en Cheers. Diane había estado en el centro de muchas tramas, especialmente su complicada relación con Sam Malone de Ted Danson. Sin Diane, la serie necesitaba energía fresca y nuevos personajes para mantener el interés de los espectadores. Los productores respondieron con la incorporación de Kirstie Alley en el papel de Rebecca Howe. Rebecca era un personaje muy diferente de Diane, y su llegada marcó un cambio en el tono de la serie, introduciendo nuevos conflictos y argumentos centrados en sus intentos de dirigir el bar. Contrariamente a algunos rumores, la salida de Shelley Long fue amistosa.
Aunque hubo rumores sobre tensiones entre bastidores, las versiones oficiales sugieren que se fue en buenos términos con el reparto y el equipo. Estaba orgullosa de su trabajo en Cheers, e incluso se dice que mantuvo relaciones amistosas con algunos de sus antiguos compañeros. Esta conexión positiva se hizo evidente años más tarde, cuando Shelley hizo apariciones como invitada en Frasier, el exitoso spin-off protagonizado por Kelsey Grammer como Frasier Crane. Estos papeles de invitada permitieron a los fans volver a conectar con ella y demostraron que su marcha de la serie original no significaba un adiós definitivo. Su voluntad de retomar su papel también demostró su respeto por el legado de la serie y los personajes a los que ayudó a dar vida. De este modo, el público pudo comprobar que, a pesar de las dificultades del pasado, los actores seguían valorando las relaciones que se habían forjado durante la serie. Pero aunque la salida de Shelley Long marcó el final de un capítulo, fue solo el principio de nuevas e inesperadas dinámicas detrás de la barra. Para Kelsey Grammer, que se había convertido en una pieza clave de la serie. Las relaciones con sus compañeros de reparto resultaron ser tan complicadas y a veces más reveladoras que el guión de la serie. En Cheers, Kelsey Grammer no solo interpretaba al inteligente psiquiatra Dr. Frasier Crane, ya que, fuera de la pantalla, sus relaciones con sus compañeros de reparto marcaron gran parte de su experiencia en la serie. Entre ellas, destaca su amistad con Kirstie Alley, que se incorporó a la serie tras la marcha de Shelley Long. Cuando Kirstie Alley se unió a la serie, Grammer y ella descubrieron rápidamente que compartían algo más que un lugar de trabajo. También conectaron a nivel personal. Grammer hablaba a menudo con cariño de la personalidad viva y audaz de Kirstie. La admiraba por ser directa y llena de vida, cualidades que hicieron que su amistad fuera sólida. La presencia de Kirstie en el plató hacía que el lugar de trabajo se sintiera más como una familia solidaria. Grammer describió cómo tenerla cerca aligeraba el ambiente, incluso cuando las cosas se ponían estresantes entre bastidores. Su amistad se basaba en el respeto y la comprensión mutuos, y ayudó a ambos actores a crecer profesional y personalmente. Este vínculo fue especialmente importante en algunos momentos difíciles de la vida de Grammer. Como muchos actores, Grammer se enfrentó a retos personales, incluidas luchas con la ley. En esos momentos, el apoyo de Kirstie fue vital. Estuvo a su lado en silencio pero con firmeza, ofreciéndole su amistad sin juzgarle. Su cercanía le ayudó a sentirse menos solo durante los periodos más difíciles de su vida. Cuando falleció en 2022, Grammer le rindió homenaje diciendo: «Me encantaba Kirstie. Siempre fue hermosa. Simplemente tenía esa cosa en ella. Era un ser humano radiante, y eso se notaba en ella». Aunque su amistad con Kirstie era especial, Grammer también mantenía buenas relaciones profesionales con otros miembros del reparto. El elenco de Cheers era amplio y diverso, y cada actor aportaba su propio estilo a la serie. A pesar de estas diferencias, Grammer era conocido por ser profesional y respetuoso con sus compañeros. Comprendía la importancia del trabajo en equipo, especialmente en una serie que dependía tanto de la química entre los actores. Con Ted Danson, que interpretaba a Sam Malone, Grammer compartió muchas escenas y argumentos clave. Aunque sus personajes a veces tenían conflictos en pantalla, los actores mantenían una relación educada y profesional. Grammer respetaba el papel protagonista y la experiencia de Danson, y a menudo aprendía de la confianza y soltura de su compañero ante la cámara. George Wendt y John Ratzenberger, que interpretaban a Norm y Cliff, respectivamente, eran muy apreciados por su sentido de la comedia y su carácter desenfadado. Grammer apreciaba su humor y la forma en que aportaban ligereza a la serie. Aunque no tenía una relación personal tan estrecha con estos miembros del reparto como con Kirstie Alley, su relación de trabajo era amistosa y constructiva. Por otro lado, Rhea Perlman, que interpretaba a Carla, era conocida por su agudo ingenio y su fuerte carácter. Grammer también respetaba sus dotes interpretativas y su profesionalidad. Aunque sus personajes tenían arcos argumentales diferentes, el tiempo que trabajaron juntos estuvo marcado por el respeto mutuo. En general, las relaciones de Kelsey Grammer con sus compañeros de Cheers eran una mezcla de amistad, respeto profesional y, a veces, discreta distancia. Entendía la importancia de mantener un buen ambiente de trabajo, especialmente en una serie de larga duración con un grupo tan unido.
A pesar de esto, no todas las relaciones de trabajo terminaron en una nota positiva, al igual que su relación con Shelley Long. Al final, Cheers no era solo una comedia de situación, era una olla a presión de talento, egos, angustias y amistades inesperadas. Detrás de las risas y los aplausos, había personas reales que navegaban por la fama, el dolor y los demonios personales, mientras intentaban hacer magia en la pantalla. Y aunque algunas tensiones nunca se resolvieron del todo, contribuyeron al legado de un programa que aún se recuerda décadas después. Independientemente de lo que pienses del drama entre bastidores, una cosa es segura. En ese bar de Boston siempre ocurrían más cosas de las que se veían a simple vista. ¿Quién era tu personaje favorito de Cheers? Dinos lo que piensas en los comentarios. Y si te